Buenas noches. En esta presentación para la materia informática aplicada del segundo año, vamos a desarrollar algunas funciones matemáticas, funciones de texto y de fecha y hora. Comenzamos. Vamos a empezar a ver algunas funciones matemáticas y vamos a hablar con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este número, 3856,2656. Con este número podemos trabajar con todos los decimales, podemos trabajar con la parte entera, con dos decimales o solamente con los millares. Cuando nosotros hablamos de redondear, sabemos que en general, si vamos a redondear al entero, por ejemplo, se analiza el primer decimal y si va de 0 a 4 redondea hacia abajo y de 5 a 9 redondea hacia arriba. Pero existen, además de redondear, algunas otras funciones. Todas las funciones que tiene la planilla de cálculo están disponibles en la lista desplegable que está al lado del botoncito autosuma, más funciones, y ahí ven por clasificación todas las funciones. Acá dice usadas recientemente. Podría, por ejemplo, elegir funciones de texto, entonces veo funciones de texto. Si yo me ubico en alguna de esas funciones, en la parte inferior de la lista de funciones me aparece cuál es el formato de la función, los parámetros y una breve descripción de la actividad que realiza esa función. Acá pueden buscar todas las funciones que vamos a desarrollar en esta presentación. Bueno, vamos a suponer que tenemos este número. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a redondear de diferentes maneras al entero, vamos a redondear de diferentes maneras al segundo decimal y vamos a redondear también al millar, o sea, en el 3000 o 4000. A continuación voy a mostrar un cuadro donde están todas estas funciones con su respectivo formato. Entonces, tengo redondear a 0 decimales, a 2 decimales o al millar. Si utilizo la función truncar, lo que hace es corta el número al número de decimales que yo establecí. Si dije a 0 decimales, deja 3856. Si analizo los dos decimales, deja con 26. Fíjense que en el número después del 26 hay un 5. Por lo tanto, si redondeamos, tendría que ser 27. Por eso es truncar la función esta. Al millar, para redondear a 0 decimales, si ustedes se fijan la función, pongo la celda donde está el número y la cantidad de decimales. Para redondear a 2 decimales, para truncar a 2 decimales, perdón, pongo la celda y el número 2 para 2 decimales. Y para truncar al millar, lo que coloco es el número o la celda y coloco -3 para que de la coma corra 3 lugares hacia la izquierda. Y de esta forma deja truncado el número a 3000. Esta es la función truncar. Redondear funciona tal cual lo conocemos. De 0 a 4 redondea hacia abajo y de 5 a 9 hacia arriba. Acá está con 0 decimales. Tengo después de la coma un 2, por lo tanto está bien redondeado 3856. Acá redondea a 2 decimales, tiene el 2 acá. Entonces deja en lugar de 26, 27. Y al redondear al millar deja en 4000. ¿Por qué? Porque después del 3, en el número 3000, hay un 8, por lo tanto redondea de hacia arriba. Otra función es redondear más, que lo que hace es redondea el número directamente hacia el número siguiente. No importa, no analiza si va de 0 a 4 o de 5 a 9, el primer decimal, el tercer decimal o el millar. Entonces, al redondear más, automáticamente pasa al número siguiente. El redondear menos es al revés, siempre va hacia el número inferior. Y la función entero tiene un solo parámetro, que es
la celda, porque únicamente toma al valor entero que estamos analizando. Ustedes, si ven acá un poquito más a la derecha, van a ver que estas 4 funciones tienen entre paréntesis 2 parámetros: el número o celda y la cantidad de decimales a las cuales se va a redondear. El número entero solamente la celda o número a redondear. Bueno, estas son algunas de las funciones, las más utilizadas en cuanto a la parte de matemática, en cómo tomar una celda determinada. Otras funciones matemáticas que suelen ser útiles son las funciones aleatorio, potencia, producto y raíz. Aleatorio lo que hace es generar un número aleatorio del 0 al 1, el cual se utiliza para generar valores en forma aleatoria. Se lo multiplica por un determinado valor y obtenemos valores para un conjunto de números aleatorios. Producto: si yo tengo estas 3 celdas, 2, 3 y 4, y quiero el producto de los mismos, es 2 por 3 por 4 es igual a 24. La potencia de estos dos números, 2 a la 3, es igual a 8, y vamos a ver la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Se pueden hacer de dos formas este trabajo, vamos a verla a las dos. La función aleatorio se escribe de esa manera, la función producto, y en el rango de celdas coloco los lugares de donde están los valores, 2, 3 y 4. Para potencia coloco los dos valores también, el 2 y el 3, D20 y E20, y para la raíz aplico la función raíz de la celda que contiene el valor de la cual quiero radicar. ¿Podría escribirlo de otra forma? Sí, escribo D19 por E19 por F19 y es el producto de las 3 celdas. A D20 podría escribirlo de esta forma, D20 elevado a E20, y sería lo mismo que la función potencia. Y para la raíz, en lugar de elevarlo a una potencia entera, lo hago a un decimal, que en este caso para la raíz cuadrada es D21 elevado a la 1/2. Bueno, esas son otras funciones matemáticas. Vamos ahora a trabajar con algunas funciones de texto. Tengo como texto de ejemplo en una celda, en D18, la palabra informática, y en E18 la palabra aplicada. Vamos a suponer que quiero obtener con estas dos celdas un texto que se arme y que diga materia, informática aplicada, como resultado de juntar estas dos celdas. Esta función que permite unir dos celdas se denomina concatenar. Se puede utilizar la función concatenar o se puede utilizar el simbolito ampersand, o también conocido como i, que sirve para unir. Entonces, para materia informática aplicada, la función que se aplicó es la siguiente: concatenar, escribo entre comillas materia, y dejo un espacio en blanco, la celda 1018, punto y coma, entre comillas dejo un espacio en blanco para que entre informática y aplicada quede separado, y después E18, que es donde figura aplicada. De esta forma obtengo el resultado de esa celda. En la celda siguiente está escrito con el símbolo de ampersand. Materia, símbolo de ampersand, la celda de 18, ampersand, comilla, un espacio en blanco, ampersand, y E18 que tiene aplicada. Esas funciones están desarrolladas acá. A esto hay que agregarle el signo igual para que funcione de manera correcta. ¿Qué otras funciones de texto podemos utilizar? Por ejemplo, yo quiero sacar los 3 caracteres de la izquierda de
la celda informática, para que sea INF. Puedo querer sacar los 3 caracteres de la derecha, para que aparezca ICA. Puedo querer seleccionar 5 caracteres del centro de esto. Puedo querer transformar toda esta celda, este resultado que aparezca en mayúscula. Esas funciones son, en este caso, izquierda de la celda D23, que es la que contiene el texto, 3 decimales. De la derecha, 3 decimales. De extrae es la función que me permite sacar del centro del conjunto de observaciones, y entonces de la posición 4 que extraiga 5 letras. Acá está copiado en forma incorrecta, perdón. Todas estas celdas, en vez de D23, son D18. Lo podemos ver acá, izquierda D18, punto y coma 3. ¿Sí? El extrae también es la celda D18 desde la posición 4, 5 caracteres. Vamos a ocultar esto. Si lo que quiero es, por ejemplo, tengo un texto en el cual entre palabras hay más de un espacio, la función espacios lo que hace es eliminar los espacios de más que hay entre cada palabra. Entonces, si yo escribo espacio F24, espacio F24 tal cual está escrito en esta función, lo que hace es el resultado de mostrar el texto sin los espacios de más entre palabras. Si por otro lado quisiera saber cuántas letras tiene una determinada palabra, utilizo la función largo de la celda D18 y obtengo que es el valor de 11. Algunas de las funciones de texto: concatenar, izquierda, derecha, extrae, mayúscula, espacios, largo. Y valor lo que hace es, si tengo una celda que es textual pero tiene números, puedo transformarla en numérica, como sería el caso de transformar esta celda que contiene números pero que es un texto a un valor numérico. Algunas funciones de texto. Recuerden que todas estas funciones la tienen disponible en la lista desplegable de Autosuma más funciones. Vamos a ver ahora algunas funciones de fecha y hora. Acá aparece el día que tiene la máquina. En este momento estoy grabando este video el 2 de abril del 2020, por lo tanto la fecha que aparece es esta. Acá está apareciendo el número del día, acá el número del mes y acá el número del año. ¿Cómo escribo estas funciones? Día de la fecha determinada, día de C29, y me aparece el 2. Mes de C29 y me aparece el 4, que es el mes de abril. La función año me devuelve el año de la celda que contiene la fecha. Hay algunas funciones de hora. En este caso puedo ver la función ahora. Lo que hace es devolver la fecha y la hora actual, que en este caso, bueno, son las 0:38. Esa es la que va a quedar grabada mientras estoy haciendo esta presentación. La función hora me devuelve la hora de esa celda, la función minuto me devuelve los minutos y la función segundo me devuelve los segundos en los cuales se está grabando. Hay algunas operaciones con fechas y horas que resultan interesantes. Vamos a suponer que yo escribo manualmente la hora de entrada y la hora de salida de un trabajo de determinados días,
y quisiera saber el tiempo que ocurrió entre estas horas. Bueno, lo que hago es una resta entre la hora de salida menos la hora de entrada, y ese resultado va a quedar en horas. O sea, este primer día trabajó 6,30 horas, este segundo día 8,23, el tercero, el cuarto, y puedo sumar y veo que en estos 4 días trabajó 32 horas con 50 minutos. Operaciones con horas. Con fecha, vamos a suponer que tengo la fecha de hoy con la función hoy, como habíamos visto anteriormente, y tengo fecha de vencimientos a posterior, el 23 de julio, el 12 del 8, el 23 del 3. Quisiera saber cuántos días están faltando para estos vencimientos, y bueno, lo único que tengo que hacer es también una operación de resta en el cual resto la fecha de vencimiento menos la fecha de hoy y coloco un signo peso, porque cuando copie la fórmula no quiero que cambie para calcular los otros vencimientos. Entonces acá puedo hallar de que del 2 de abril al 23 del 7 hay 112 días por esta resta. Si copio la fórmula, veo que para el 18 de agosto hay 138 días y para el 23 de marzo del 2023 restan 1085 días. Bueno, estas son algunas de las funciones de matemáticas de texto y fecha y hora disponibles en la planilla de cálculo. Nos vemos en la siguiente presentación, donde vamos a ver algunas funciones lógicas. Hasta luego.